Hola, hoy vamos a hablar de la epicondilalgia lateral. La epicondilalgia lateral es una patología musculoesquelética que ha sido asociada a la práctica del tenis como deporte, de ahí su denominación de codo del tenista. De hecho, nuestros pacientes nos van a venir, si es que tienen este tipo de dolor, con la definición de codo del tenista, con esa terminología. Y es nuestro deber saber diagnosticarla correctamente y saber tratarla correctamente. Es una patología bastante prevalente, de hecho el 40% de la población mundial va a tener algún grado de epicondilalgia lateral en algún momento de su vida, por tanto es bastante prevalente. No hay diferencias entre el género masculino y el género femenino en tanto a prevalencia, eso sí, tiene una incidencia más alta entre 35 y 54 años. Tenemos dos tipos de perfiles de pacientes que nos van a llegar con esa epicondilalgia lateral, con excepciones, claro está. Vamos a tener por una parte la persona que es deportista, tanto de élite como amateur, que practica deportes como por ejemplo el tenis, el golf, el pádel, van a ser las tres que nos van a llegar más, y tienen en común que tienen tres factores en común. Uno, implica impacto, ¿vale? Acción repetitiva y el grip. Por ejemplo, la raqueta en el caso del tenis o el pádel, y también en el golf, en el caso del stick, ¿no? del golf. También tenemos otro perfil, que es el paciente que desarrolla actividades laborales en las cuales implica trabajo manual y también trabajo repetitivo y de alta carga. En relación al pronóstico o la historia natural de la patología, los estudios sugieren que tiene una duración de entre 6 meses y 2 años aproximadamente, aunque hay pacientes, como siempre, que tienen síntomas más allá de los 2 años. Y eso sí, las recaídas son bastante habituales y por eso debemos, como he comentado antes, hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento para evitar en mayor medida las recaídas. ¿Y cómo diagnosticamos una epicondilalgia lateral? Pues bien, en primer lugar nos basamos en sus síntomas. El paciente seguramente va a venir a nuestra consulta y nos va a decir que tiene dolor aquí, en el codo, en la parte lateral del codo, es decir, dolor en el epicondilo lateral humeral, y que puede referir incluso hacia el antebrazo. El paciente nos va a referir que tiene dolor en actividades cotidianas, como por ejemplo coger una jarra en casa, pues llevar las bolsas de la compra, o también dar la mano y apretar fuerte, ¿no? Ahora no podemos hacerlo, pero en casa, en su burbuja, pues si lo hace, pues va a notar seguramente dolor en el epicondilo lateral humeral. También podemos hacer dos cositas nosotros, los fisios. Podemos hacer una presión en el epicondilo lateral y ahí va a notar un repunte de dolor. Y también podemos hacer extensión de muñeca o extensión del segundo o tercer dedo contra resistencia. Por ejemplo, ponemos la mano en la camilla, ¿no? El antebrazo, perdón, y hacemos una extensión de muñeca y la resistimos, hacemos fuerte resistencia, ¿vale? Y ahí va a notar seguramente dolor, tanto en el epicondilo lateral humeral como en el antebrazo, y también lo mismo con el segundo o tercer dedo, resistencia, ¿vale? Y el paciente tiene que hacer fuerza hacia la extensión. También le podemos pedir lo mismo en caso de que pues, no note ese dolor en el epicondilo lateral, que lo haga lo mismo con extensión de codo, ¿vale? Y ahí volvemos a repetir el mismo proceso. También podemos objetivar también un poquito más el diagnóstico utilizando el PRTEE, ¿vale? Que es un test, ¿vale? Es un cuestionario que es específico para el codo, para la epicondilalgia lateral, y tenemos una puntuación que va del 0 al 100, 0 menor dolor y menor discapacidad, y 100 mayor dolor y mayor discapacidad. Y si tenemos una puntuación de igual o más a 54 puntos, significa peor pronóstico, y ahí tenemos que adaptar nuestro tratamiento. En relación al diagnóstico, también podemos utilizar la ecografía como método diagnóstico complementario, ¿vale? Yo siempre recomiendo, y eso es cosecha propia, siempre recomiendo pues hacer la primera parte, la exploración correctamente, la anamnesis correctamente, ¿vale? Y la entrevista correctamente, y la ecografía la hacemos a método complementario, aunque nos puede ayudar mucho, nos puede ayudar a saber si hay pues pequeñas rupturitas en el intratendón, si hay neovascularización, qué zona del tendón está más afectada, para poder así pues hacer ejercicios destinados más a una musculatura o a otra, aunque, y como ya veremos más adelante, el tipo de ejercicio pues es bastante indiferente, etcétera, etcétera. Por tanto, nos puede ayudar a complementar nuestro diagnóstico. En relación al tratamiento, es decir, cómo tratamos una epicondilalgia lateral. En primer lugar, el ejercicio terapéutico. Sabemos que el ejercicio terapéutico es efectivo para la epicondilalgia lateral, tanto a corto como a largo plazo, y los estudios sugieren
que no es más beneficioso un tipo de ejercicio en concreto que otro en concreto. Es decir, a nivel de escoger qué tipo de ejercicio nos puede ayudar, pues actualmente no sabemos bien cuál es mejor. Incluso algunos estudios dicen que es igual de efectivo un tratamiento específico, por ejemplo hacer una extensión excéntrica o isométrica de la muñeca, como pues hacer otros ejercicios pues más globales. Y también la dosis, es decir, la dosis de ejercicio, tampoco sabemos bien cuál es la mejor. En relación a las ortesis, son efectivas a corto plazo para disminuir el dolor y mejorar la función, aunque como en el ejercicio no sabemos con exactitud pues qué tipo de ortesis es mejor. Normalmente se recomienda la típica que es como una abrazadera, ¿vale? Con un pequeño taquito en el tendón, pero vaya, no hay ninguna actualmente que podamos decir que es mejor que otra. En relación a la terapia manual, es efectiva a corto plazo, pues hacer terapia manual en el codo, muñeca o incluso en la columna cervicotorácica, aunque sus beneficios, como ya sabemos, son a corto plazo. Y otras terapias complementarias, como por ejemplo la acupuntura, la infiltración con corticosteroides o la infiltración con toxina botulínica, pues en los estudios han demostrado tener efectos variables tanto a corto como a largo plazo. Y por último vamos a hablar de cómo hacer un buen abordaje de la epicondilalgia lateral basándonos en el pronóstico. En primer lugar tenemos que pasarle al paciente el PRTEE, que ya hemos comentado anteriormente. Si la puntuación es mayor o igual a 54 puntos y la duración de ese dolor es mayor a 3 meses, pues debemos hacer un abordaje más centrado en el dolor crónico, es decir, debemos hacer educación en dolor, educación en la tendinopatía, debemos hacer cambios a nivel de su sitio de trabajo, sus actividades, es decir, los factores que nos perpetúan el dolor, y también podemos hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo eso en la segunda fase. Si en 6-8 semanas ese paciente pues no ha mejorado en ninguno de los aspectos, debemos añadir ejercicio, es decir, añadimos ejercicios específicos, es decir, tanto concéntricos como excéntricos, como isométricos de extensión de muñeca, gripping, etcétera, y añadimos también fortalecimiento de toda la extremidad superior y también añadimos ejercicios, es decir, movilización con movimiento. En caso de que en 6-8 semanas no haya ninguna mejora, añadimos coadyuvantes al tratamiento, es decir, podemos añadir punción seca, ortesis, tapings, etcétera. En caso de que el paciente no mejore, volvemos a la parte principal, es decir, a la educación en dolor, ¿vale? Eso es lo que se recomienda, pero yo ahí añadiría un pequeño apunte, que yo haría el diagnóstico diferencial sobre todo allí. Ya desde un inicio debemos hacer un diagnóstico diferencial, está claro, pero si en todo ese trayecto el paciente no ha mejorado, debemos hacer otro diagnóstico diferencial, incluso derivar a otro paciente, a otro tipo de profesional sanitario, perdonad, y que nos pueda hacer una segunda valoración. Y si el PRTEE ha dado menor a 54 puntos, es decir, que es un buen pronóstico e incluso la duración del dolor es menor a 3 meses, pues debemos en primer lugar hacer una educación en tendinopatía, es decir, explicar al paciente de qué se trata la tendinopatía, qué pronóstico tiene, etcétera, ¿vale? Controlar los factores perpetuantes, ¿vale? Y si en 6 o 8 semanas el paciente pues no ha mejorado, añadimos ejercicios, como hemos comentado antes, concéntricos, excéntricos, etcétera, movilizaciones con movimiento y fortalecimiento de toda la extremidad superior. Y si en 6 o 8 semanas el paciente todavía no ha mejorado, luego ya le añadimos otra vez los complementarios, añadimos punción seca, añadimos también taping, añadimos ortesis, incluso no lo he comentado antes, pero hoy en día aquí al menos en España tenemos la electrólisis, no se tendrían que decir marcas, pero la electrólisis bueno, ofrece buenos resultados, pero yo no la recomiendo aplicar desde un primer instante, es decir, yo lo añadiría en el paquete de coadyuvantes, y en caso de que esa no se produciera una mejora, luego volvemos a el episodio del manejo de dolor crónico y el diagnóstico diferencial. Bueno, como ya hemos visto, la tendinopatía lateral de codo, es decir, la epicondilalgia lateral de codo es
una patología compleja, muy prevalente, por tanto debemos basarnos en hacer una buena entrevista, un buen diagnóstico y un buen tratamiento, y sobre todo basarnos en el tratamiento, en el pronóstico, utilizando el test que hemos comentado. Espero que este vídeo os haya ayudado muchísimo y que lo podáis aplicar mucho en vuestra práctica clínica. Nos vemos pronto, un saludo.